Muchos de los que me escuchan esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Recordarán la noticia que originó una gran cobertura de los medios informativos nacionales. Y era un 17 de septiembre del año 2015. Una carta que hizo eco en muchos espacios sociales, pero sobre todo en el tema de la equidad de género dentro de la impartición de justicia. Y bueno, no me refiero a la equidad para los que son juzgadas o juzgados o exigen justicia, que eso ya es un tema que ni siquiera debería de tener discusión alguna, pero las leyes son parejas para todos y así debería de ser, pero siempre hay este pero, o por lo menos así es como están hechas y pensadas. La equidad de la que hablo es la que debería observarse desde los mismos encargados de vigilar, cuestionar y hacer valer la Constitución, que ese es otro tema. Aquel jueves, un día después de conmemorar el 105 aniversario de aquel levantamiento armado que origina nuestra independencia como país, otro movimiento cobra mucha fuerza. Un movimiento organizado por mujeres y para mujeres, profesionales de un alto nivel, con una preparación sobresaliente y capacitadas, tanto o más que cualquier hombre que aspire al mismo puesto en ese momento. Aquel 17 de septiembre del año 2015, la Asociación Mexicana de Juzgadoras manda una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, solicitando que las ternas de candidatos para suceder a los ministros, Olga Sánchez Cordero, Juan Nepomuceno y Silvia Mesa, se compongan exclusivamente de mujeres. ¿Y por qué lo relevante de esta noticia? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha caracterizado históricamente por contar con una evidente minoría de mujeres entre sus ministros. Tan solo 2 ministras en el año 2015, y actualmente es el mismo número, algo que muchos consideran vergonzoso para un espacio de deliberación constitucional. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y encabeza y es parte del Poder Judicial de la Federación. Es responsable de defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones que ésta emite. No hay en México otra autoridad que se encuentre por encima de la Suprema Corte, básicamente. Ni recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones, lo que significa que imparte justicia en el más alto nivel y por tanto la trascendencia de esta carta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras es muy importante. Pero esto no es un tema actual. Desde principios del siglo, la controversia de la participación de ministras en la Suprema Corte de Justicia tuvo varios ejemplos que demostraron que las capacidades y la preparación nada tiene que ver con el uso de falda o pantalón. Hoy recuerdo en este periodismo de vida a Olga Sánchez Cordero. Sí, es porque estamos hablando de la integración de ministras en la Suprema Corte que inicia en el año de 1961 con el nombramiento de María Cristina Salmorán de Tamayo. Y para entender la importancia de esta designación, hay que recordar que hace apenas unos 6 años antes, estás hablando 1955, México lleva a cabo sus primeras elecciones en las cuales las mujeres tenemos por primera oportunidad derecho a votar. Estoy hablando hasta 1955. María Cristina Salmorán obtiene su título de licenciatura en Derecho en la Escuela de Jurisprudencia con la tesis La condición de las mujeres en el derecho del trabajo. Desde entonces dedica su vida al derecho laboral con diversos cargos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hasta el año 1954, cuando es nombrada presidenta de esta, cargo que por primera vez ejerce una mujer. Cuando la ministra Salmorán se incorpora a la cuarta sala de la Corte en 1961, los abogados empiezan a circular una broma bien misógina,
en la que decían que estaban litigando ante la Suprema Corte y Confección. Es hasta 1976 la siguiente ministra, es la abogada de Pemex, Liviera Ayala Manso, quien lamentablemente nunca pudo resolver una sola sentencia en el Tribunal Constitucional, porque, ¿qué creen? Fallece al día siguiente de recibir la notificación de su designación. Y ese mismo año, el presidente López Portillo designa otra ministra en la sala auxiliar, que es Gloria León Orantes, que hasta entonces se desempeñaba como agente del Ministerio Público y juez del Fuero Común en el Distrito Federal, que estás hablando para 1979, la ministra Orantes es designada numeraria y miembro de la tercera sala. ¿Se fijan cuántas mujeres hay en el desempeño de la justicia en México? Bueno, después viene la ministra Fausta Moreno Flores, que es designada y adscritada a la sala segunda y cuarta en 1983 por el presidente de la Madrid. Luego viene, Moreno Flores había sido secretaria de estudio y cuenta en la propia corte y juez de distrito en materia administrativa, que pues trabajaba muy bien. 2 años después, estás hablando 1985, se propone al cargo a Victoria Adato Green. Ella, recuerdo, es una abogada penalista, una activista, que antes de llegar a la Suprema Corte trabajó como agente del Ministerio Público, juez y magistrada penal en el entonces Distrito Federal. También fue su procuradora y posteriormente procuradora de justicia de la Ciudad de México. De ahí brincamos, tras la reforma constitucional de 1994, la ministra Adato Green se retira de la Suprema Corte para incorporarse como investigadora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Junto con Adato Green, esta ministra, se integra ese año a la Suprema Corte una agrarista, Marta Chávez Padrón, primera doctora en Derecho con mención honorífica de la UNAM, además de haber fungido como asesora en materia agraria de varios presidentes de la República y órganos públicos. También fue senadora y diputada federal. Es en 1987 que es nombrada ministra Irma Cuéllar Quis de Duarte, después de ser diputada federal, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Estamos hablando de 1987 y no he mencionado a más de 10 mujeres, ¿eh? Es increíble. Luego viene el presidente de la Madrid, que propuso total a 5 mujeres para ministras de la Suprema Corte. La última de ellas fue Clementina Gil Guillén de Lester en 1988, la cual estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM, después cursó estudios de posgrado en Swansea, en el University College of Swansea, y antes de incorporarse a la Corte fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal. Y luego viene ya la 9ª mujer en ocupar un sillón, estamos hablando desde entonces, que es Olga Sánchez Cordero. Ella es la 9ª mujer en ocupar un sillón del Tribunal Supremo, la primera mujer notaria pública de México, nominada como ministra en 1995 por el presidente Ernesto Zedillo, cargo que ocupa hasta el año 2015. Olga es una de las juristas y abogadas más importantes de México, consideradas también como una de las ministras más liberales de la Corte. Y eso es lo que yo quiero platicar, entre otras tantas cosas, con ella el día de hoy. Porque se le puso a los hombres de frente diciéndoles: no, señores, esto es así por esto, esto y esto. Y abrió paso y le dio cabida a circunstancias que jamás se habían tomado en cuenta en la Suprema Corte de Justicia. Actualmente, las 2 mujeres que son ministras son Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Beatriz Luna Ramos.
Ellas, junto con todas las mujeres que les antecedieron, son ejemplo de que mujeres hacen grandes cosas, ¿eh? Y que hacen de México un mejor país. Les estoy diciendo que Olga Sánchez Cordero, desde que consideraron a la mujer en la Suprema Corte de Justicia, es la número 9. Es muy poco. Es muy poca representación de las mujeres en una Suprema Corte de Justicia de un país como México. Este recuento de mujeres en el magistrado nos invita a una reflexión muy interesante. ¿Cuántas mujeres has visto o conoces en cargos públicos? Pero permítanme, mujeres dignas, ¿eh? Que hayan llevado a cabo. Sí, porque hay unas Juanitas. Sí, no, y esas de dignidad no tienen nada. Esa me da pena como mujer que nos representen. Me da pena que nos representen aquellas que solamente heredan los puestos a sus amigas. Que esas no le han puesto nombre todavía, no se llaman Juanitas. Porque esos son a los hombres. Heredan sus puestos. He visto una cantidad de mujeres con un igual de corruptas, así, con esa equidad de género en todos sentidos en relación a los hombres en puestos de importancia. Pocas realmente sacando adelante a México con buenas propuestas y con propuestas implementadas. Para mí una de ellas es Olga Sánchez Cordero. ¿Crees que cada vez son más las mujeres que nos representan en la política, en los puestos, en las leyes? ¿Piensas que no son las suficientes? Escríbeme @QTF y comparte tus opiniones. Tengo la bendición, el gusto de tener una amistad muy importante con Olga Sánchez Cordero. La admiro mucho, es una mujer que le ha dado mucho a este país y que para mí hoy es un honor platicar con ella. De todo, ¿eh? De todo. Con Olga platicas de todo. No hay censura. Es una mujer estudiada. Para mí, en cuanto a leyes en México, en cuanto a la primer mujer notaria en nuestro país, pues Olga es una referencia. Alégale. Con ella empezó